Vamos a recibir al doctor Rony Lara. Él es brasileño de nacimiento, pero viene de Portugal. Allá ha hecho toda su carrera profesional en Portugal. Él viene con el tema terapia celular xenogénica en la práctica clínica del antienvejecimiento. Un aplauso para el doctor Rony Lara. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy encantadísimo de estar en México, es la primera vez que estoy aquí y de verdad, bienvenidos. Es una gente extremadamente simpática y solo tengo que decir que estoy muy grato verdaderamente de estar aquí hablando mi mejor portuñol posible, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la terapia celular, principalmente la terapia celular xenogénica, que es una terapia ya muy practicada hace muchos años y les quiero pasar la parte clínica, cómo vamos a hacer, cómo podemos pensar en los tratamientos conjugados con los nutracéuticos de la terapia celular, tratamientos con hormonas bioidénticas y terapia celular, mesoterapia y etc. Entonces yo voy a pasar primero un concepto básico de lo que es la terapia celular xenogénica, cómo son distribuidas las células y después voy a pasar más para la parte práctica. Hoy a las 6 de la tarde, para quien tiene interés, tenemos un taller práctico donde voy a demostrar en vivo cómo se hace ese tratamiento, ¿ok? Será en la sala, no me recuerdo, Caneche o una cosa así. Capeche, exacto, bien. Entonces, después si queréis, podéis encontrarme a las 6 y hacemos ahí una práctica. Yo voy a hacer ahí unas inyecciones con células, así podéis mirar cómo se preparan las células. Bueno, vamos a empezar entonces. En primer lugar, lo que es la terapia celular. La definición es muy fácil, son células para tratar enfermedades. Esto empezó con este doctor Paul Nigen, ya en el principio del siglo XX, que este hombre tenía un paciente con shock séptico en su mesa de cirugía y no tenía insulina, no tenía nada de esto en esta época, muy en principio del siglo XX. Entonces lo que hizo fue aplicar células del páncreas en el paciente directamente, pero páncreas del cerdo. Y el paciente salió del shock séptico y se quedó mejor. Este shock séptico debido a una crisis diabética pasada. Entonces empezó con una inyección de células del páncreas del cerdo y el hombre mejoró. Y a partir de entonces se pensó, bueno, estas células quizá tienen alguna propiedad médica buena, entonces necesitamos estudiar. Y a partir de entonces empezaron con muchos estudios y trabajos específicos cuanto a eso. Bueno, vamos aquí a adelantar lo que son los extractos entonces xenogénicos, que son los derivados de los animales, péptidos, células, tejidos y todos las hormonas y las sustancias, los factores que se encuentran en las células y tejidos de los animales, ¿ok? Ahora, estos pueden ser, por ejemplo, cerdos, pueden ser bue, puede ser oveja, puede ser algún animal que tenga disponibilidad para uso clínico humano en su esencia. Entonces, aquí tenemos la definición de terapia celular xenogénica, que son los estratos somáticos de los animales para restaurar las funciones de células y tejidos y órganos humanos. Claramente que los animales aquí tienen sus certificados para uso clínico y humano, están todos reglamentados para que podamos trabajar. Ok, ¿cómo son diferenciados los extractos? Y aquí es la primera parte práctica para entender cómo se prescribe, cómo se trabaja con esto. Aquí empezamos con los liofilizados, y después voy a explicar mejor lo que es. Los congelados frescos. Tenemos también bebidas, cápsulas y cremas. O sea, es un mundo en la medicina regenerativa y nosotros podemos trabajar de cualquier forma que queremos. Podemos hacer inyecciones o podemos trabajar con cápsulas. Cada uno tiene su posibilidad. Y todo esto puede ser integrado en otros tipos de especialidades. ¿Ok? Ahora, los inyectables. Vamos ahora a focar solamente en los inyectables. En los inyectables tenemos los llamados ultrafiltrados, los liofilizados y los
congelados frescos. Tenemos estas tres posibilidades, ¿ok? Las más fáciles de trabajar son los liofilizados, porque aquellos que vienen hidrolizados ya en forma líquida son más complicados, porque los transportes, la seguridad, la calidad y caducidad, etc. Es mucho más fácil trabajar con aquellos que vienen ya liofilizados y después se suspende con agua injetable. Eso es mucho mejor para nosotros, para mantener la calidad del producto. Y también son extractos mucho más concentrados cuando no vienen en forma líquida. Ok, ahora, los ultrafiltrados. Lo que miramos cuando queremos comprar un ultrafiltrado. Miramos aminoácidos, péptidos y solo. Ahora, máximo de 10 péptidos. O sea, es un producto extremadamente ligero, molecularmente muy poco pesado, tiene menos de 10.000 Daltons, ¿ok? Y la aplicación puede ser por la vía que queréis, puede ser la vía intramuscular, la vía intravenosa, endodérmica, subcutánea. Entonces, eso quiere decir que esos estratos, cuando son elegidos ultrafiltrados, vamos a tener la activación, el estímulo bioquímico básico de los péptidos y de los aminoácidos. Aquí no tenemos hormonas, factores de crecimiento, nada. Tenemos solo estos dos componentes. Y como es una molécula ligera, el cuerpo, cuando recibe ese tratamiento por vía subcutánea, por ejemplo, no tiene hinchazón, no tiene ardor, la persona no pasa por ningún efecto colateral negativo, por ser una molécula muy, muy ligera. Entonces, en estos ultrafiltrados podemos trabajar con mesoterapia de cara. Mucha gente hace los cócteles de vitaminas para la medicina estética y a los cócteles de vitaminas podéis añadir algún ultrafiltrado, que después vamos a hablar de las células en sí, pero por ejemplo placenta, cordón umbilical, que tiene las células madres y etc. Entonces podéis elegir uno o dos extractos ultrafiltrados que son ligeritos, poner en un cóctel con múltiples vitaminas y aminoácidos que queréis, y hacer una revitalización del rostro, por ejemplo. Una otra posibilidad también es trabajar con los puntos de acupuntura para quien hace acupuntura y poner los ultrafiltrados en los puntos de acupuntura por mesoterapia. Entonces tenemos ahí un montón de posibilidades donde encontramos con los ultrafiltrados. Ahora, adelante de esto, ya empezamos con células más pesadas. Por ejemplo, esta aquí, que ya son los liofilizados, que ya tienen una concentración más fuerte molecular. Aquí tenemos los aminoácidos, péptidos, proteínas. Aquí ya tenemos las proteínas que siempre son más pesadas y tienen un estímulo celular mayor. Bueno, 750 proteínas. Entonces es una molécula ya de 300.000 Daltons, donde la aplicación aquí sí es intramuscular. Sabéis que la intramuscular es importante porque, como es más lenta, absorción es más lenta, por ejemplo, si comparar con la endovenosa, como la absorción es más lenta, la actividad bioquímica es también más lenta y desponta mucho más cofactores a lo largo de todas las reacciones químicas. Por eso, la intramuscular tiene un efecto más a largo, pero durable. Mientras el otro, el ultrafiltrado, tiene un efecto más actual, más en la hora, en el momento, más en los próximos días, las próximas semanas. Mientras esto aquí, vas a mirar los resultados después de 1, 2 semanas o 1, 2 meses, dependiendo del paciente. ¿Okay? Una cosa que yo no dije de los ultrafiltrados ahora, hablando de las endovenosas, es que también podéis hacer cócteles con vitamina C endovenosa, y añadir, por ejemplo, los ultrafiltrados de timos para activar la inmunidad. Entonces, es un campo extremadamente amplio y podemos hacer muchas cosas. Ahora, avanzando aquí dentro, tenemos los congelados frescos, que pueden venir en forma de liofilizados también. Entonces, esto significa que los congelados pueden venir en forma líquida o entonces en polvo. Para mí es mejor comprar siempre en polvo porque así puedo mantener de una forma más fácil. Ahora, estos aquí ya se encuentran aminoácidos, péptidos, proteínas como el otro, pero también tejidos y células. Y aquí podéis ver un producto que tiene los factores de crecimiento. Aquí podéis ver las hormonas. Por ejemplo, en el timo tenemos timomodulina, timosina, factor de tímico 5, timomodulina beta, alfa, gamma. Entonces tenemos ahí un montón de extractos
hormonales y factores de activación que no encontramos en los otros ultrafiltrados que solo ahí tienen los péptidos y los aminoácidos. Ese tratamiento es un tratamiento también para aplicación intramuscular, ¿ok? Y la molécula aquí ya tiene más de 1 millón de Daltons, es una molécula pesada. Cuando se aplica este tratamiento, sí, aquí podemos ver los pacientes que pueden pasar un poquito de dolor local solamente, un poquito de cansancio después que se aplica la inyección, porque un estímulo mucho mayor puede activar más la inmunidad, puede dar un poquito de fiebre, por ejemplo. Pero esto ligero, esto de un máximo de un día, una fiebre ligera que se puede notar claramente que es por el tratamiento, ¿ok? Entonces, pero es un tratamiento más fuerte, tiene un efecto colateral muy ligero muchas veces, pero en su máxima posibilidad verás un resultado más fuerte. Ahora, aquí vamos a mirar otras formas de tratamiento, no solo los inyectables. Podemos añadir, asociar a los intramusculares o subcutáneos, etc., las bebidas, que son moléculas también fuertes, tienen aminoácidos, péptidos y proteínas, y que pueden integrar el tratamiento intramuscular. O, por ejemplo, una persona a veces no quiere hacer tratamientos inyectables, quiere hacer solamente tratamientos orales, y podéis elegir esto como uno de los complementos alimenticios que queréis. Podéis dar vitamina C, omega 3, etc., y timo en forma de bebida, o médula ósea en forma de bebida, y etc. Tenemos ahí un montón de posibilidades. Ahora, aquí vamos con las cápsulas, otra forma oral, fácil y más fuerte que las bebidas, porque aquí ya tenemos también los tejidos. Entonces aquí aminoácidos, péptidos y proteínas. Y aquí aminoácidos, péptidos, proteínas, células y tejidos. Viene con vitamina C solo porque la vitamina C es un antioxidante de las células. La cantidad es 150 miligramos de vitamina C, no es un tratamiento para hacer una bomba de vitamina C. Aquí está utilizada para ser un antioxidante de las células y de los extractos de las cápsulas, que son gastroresistentes y pueden tener un efecto a largo junto con las otras terapias que podéis elegir, como las intramusculares también. Bueno, amigos, aquí vamos con las cremas. Las cremas prácticamente, a mí me gusta la crema de placenta y la crema de cordón umbilical para la regeneración de heridas. Muchas veces las personas tienen heridas difíciles de regenerar y podemos utilizar las células del cordón umbilical o de la placenta, poner en la herida y esto regenera con más facilidad. También para la medicina anti-aging, después que hacer una vitalización en la cara, podemos pasar las células de placenta. Y así tenemos un montón de posibilidades también con timos, con testis y con otras. Ahora, veis que aquí tenemos tejidos, aloe, caléndula, pantenol y vitamina E. Es un hidratante con células, es esto. Y a mí me gusta, es fácil, es interesante trabajar con esto y puedes también asociar a otros tratamientos. Ahora, vamos a hablar de la parte práctica, ¿ok? Del rejuvenecimiento, perdón, del portuñol, estoy me esforzando al máximo. La revitalización anti-envejecimiento con los extractos celulares. Vamos a empezar paso a paso con cada célula y yo voy a explicar lo que cada uno de los extractos tiene y por qué. Ahora empezamos con el timo. El timo para mí es lo más importante. Yo soy inmunólogo de base, es experto en trasplante de médula ósea. Entonces, en mis pacientes tengo dos formas de trabajar con el timo. Primera forma, cuando tienen inmunosupresión. Después de un trasplante, por ejemplo, que quiero ver la reconstitución más rápida posible, muchas veces tengo que dar timo para que la persona pueda activar su inmunidad. Otras veces porque algunos pacientes que necesitan de hacer un trasplante autólogo, por ejemplo, sus propias células en sí mismo, no tienen células suficientes antes del trasplante. Entonces yo utilizo la activación con el timo para desarrollar el máximo posible de células activas, CD4, CD8, natural killers, etc., para que la persona pueda tener disponibilidad y variedad de células y después hacer su autotransplante. Entonces tenemos ahí algunas posibilidades. El timo prácticamente tiene una cosa que es muy, muy importante, un estímulo del interferón, interleucina 2, 3, 4 y 10. Como podéis ver, la interleucina 4 es activadora de la inmunidad. La interleucina 10 es inhibitoria porque es regulada por los linfocitos T regulatorios que hacen una inmunosupresión. Entonces, al mismo tiempo que tenemos una activación del sistema inmunitario, tenemos una inhibición de la inflamación.
O sea, es una modulación inmunológica lo que hace el timo. Aquí, por ejemplo, hace también la maduración de las células T. Hace la activación y proliferación de dendríticas, natural killers, CD4 y CD8. O sea, la primera cosa es tener células. Y después de tener las células, activarlas. Tienen que reconocer sus epitopos y activar los anticuerpos de las células B. Entonces, las células T, haciendo la inmunidad celular, van a activar las células B para hacer la inmunidad específica. Y cuanto más activos, mejor. Después tenemos claramente la regulación del nucleofactor kappa beta, que es uno de los factores de transcripciones más inflamatorios que existen. Todo pasa por la activación del nucleofactor kappa beta para desarrollar la inflamación. Y el timo regula la actividad del nucleofactor kappa beta para no extremar las inflamaciones. Y al final tiene siempre una mayor expresión de los receptores de citoquinas. Siempre el sistema inmunitario estará alerta, principalmente en los casos de cánceres. Es uno de los estratos más importantes para los pacientes oncológicos. Bueno, adelante un poquito, todavía hablando del timo. Aquí podemos ver un gráfico fácil donde el timo regride con la edad. Podemos mirar aquí, el timo regrede con la edad, significando que la activación tímica cada vez es menor. Cuanto más mayor estás, menos actividad tímica tienes. Y al final tienes todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento y con las inflamaciones. Ahora, si hacemos un tratamiento de activación del timo, mismo con un timo regredido, la restitución inmunitaria es más rápida. Y por ser más rápida, es más potente. Es esto. Ahora, vamos a ver aquí la posibilidad, por ejemplo, de la timomodulina beta. O de la timomodulina y timosina beta. Son dos extractos que podemos encontrar dentro de las células de timo. Esto puede tanto promover la reparación de las heridas, por ejemplo, con la activación de los factores de las integrinas, los factores del crecimiento, la angiogénesis, la maturación de las células estaminales, etc., como también pueden hacer una activación antiinflamatoria, reduciendo el nucleofactor kappa beta, por ejemplo, activando la actividad del núcleo de los natural killers, o sea, los natural killers van a hacer la inmunidad, pero el nucleofactor kappa beta reduce su expresión, disminuyendo la inflamación. La persona tiene inmunidad, pero no tiene tanta inflamación. Y aquí, en el medio, podemos mirar todas las posibilidades también antiapoptóticas, antimicrobianas, migratorias, de adhesión, de la activación de los factores de crecimiento y transformación. O sea, todo lo que es inmunomodulación podéis encontrar en los estratos tímicos. Ahora, una otra célula para añadir al tratamiento, porque cuando hago tratamiento de terapia celular no hago solo timo. Elijo lo que es mejor de un cóctel para mi paciente en su condición. Si es oncológico es una cosa, si es una revitalización, que es lo que estoy hablando aquí, es una otra cosa. Entonces vamos a hablar del cordón umbilical, que es una fuente extrema de células madres. Entonces, por tener una calidad enorme de factores de regeneración, y muchas células estaminales, vamos a hacer la diferenciación celular, los factores de crecimiento que están encontrados ahí, la regulación inmunitaria de nuevo, ayuda, te da un soporte, un apoyo al timo para la regulación inmunitaria y la reparación de tejidos y colágeno. Entonces, el cordón umbilical tiene siempre que estar integrado al tratamiento del timo para poder aumentar el potencial regenerativo en personas que están mayores y también las personas que quieren hacer una prevención anti-aging. Ahora empieza el tercer estrato, que es el bazo. Como sabéis, el bazo es una otra fuente fuerte de células inmunológicas y aquí encontramos en los estratos del bazo células dendríticas, T, B, macrófagos, plasmócitos, fibrócitos y reticulócitos. Todas esas células van a maturar, activar y están encontradas también en las células del bazo. Entonces, más una vez, es un estímulo, es un apoyo inmunológico interesantísimo, principalmente en las personas con fatiga crónica, cansancio y baja inmunidad, infecciones recurrentes y siempre las personas que están siempre débiles. Ahora, vamos aquí adelante. Y vamos a ver lo que el bazo tiene y por qué te da un soporte inmunológico. Porque tiene células periféricas mononucleadas, por eso. Ahí encontramos un montón de células periféricas mononucleadas. Y estas células, por su vez, van a regular interferón gamma, interleucina 2, 4, 10 y 12. Muy igual a lo que el timo hace.
Entonces las dos células pueden trabajar juntas. Puedes elegir dos estratos, timo y bazo, y aplicar juntamente al paciente para activar todavía más su inmunidad. Y una cosa que el timo no lo hace, pero el bazo sí, es la revascularización. Tiene factores angiogénicos espectaculares, verdaderamente muy buenos, ¿ok? Ahora, hígado, falta la desintoxicación y el metabolismo. Ningún paciente está bien si no vamos a regular su metabolismo, activar la superóxido dismutasa, activar la glutationa, activar la enzima P450, regular la actividad energética del ATP. Todo esto podemos mirar en el hígado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos desintoxicación, regulación energética, absorción de nutrientes y soporte inmunológico. Ok. El hígado te va a dar un soporte inmunológico porque también tiene células polimorfonucleadas. Pero aparte de esto, vamos a encontrar en el hígado una cantidad enorme de enzimas que van a activar el sistema antioxidante, fase 1 y fase 2. Entonces, si podéis elegir el hígado y dar también vitamina C, complejo B, sulforáfanos, curcumina, otros productos que serían nutracéuticos, van a mejorar todavía más la desintoxicación de vuestros pacientes. Entonces, en tratamiento integrativo, el hígado es muy bueno y funciona mucho también para la revitalización anti-aging. Ahora, placenta. Placenta funciona primero para las mujeres que tienen problemas de infertilidad. Sabemos que muchos de los abortos, gracias. Muchos de los abortos están hechos por deficiencia de progesterona y por la disminución de la producción de placenta. Entonces, cuando damos placenta, damos células, hormonas específicas que van a mantener la calidad de la placenta. Y esto es muy importante, principalmente para las embarazadas con riesgo. ¿Ok? Entonces, podéis dar placenta para las embarazadas que tienen riesgo, para mantener la calidad hormonal, principalmente la calidad de la activación de la placenta en sí. Ahora, otras cosas, la inhibición del óxido nítrico oxidado. Entonces, cuando tenemos la inhibición del óxido nítrico oxidado, vamos a reducir la reperfusión, que es la posibilidad de un aumento enorme de oxidantes a punto de reducir la vascularización e inducir la necrosis y la inflamación consecuente. Entonces, la placenta es un antiinflamatorio por reducir la oxidación del óxido nítrico. Y estos son los genes que pueden regular, INOX, por ejemplo, la ciclooxigenase 2, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Interleucina beta, interleucina 6, etc. Entonces, hará una oxigenación vascular natural, inhibiendo la necrosis, inhibiendo todo lo que es reperfusión y oxidación de los vasos. Aquí, bueno, tiene muchos nutrientes y factores hormonales, como les he dicho, y una reparación cutánea también está hecha por la placenta. Por eso, con mesoterapia, los ultrafiltrados de placenta son interesantes. ¿Ok? Bueno, pasamos para el corazón, la célula del corazón. En el corazón tenemos marcadores mesenquimales y aquí está el punto interesante. Vamos a reducir la inflamación y la posibilidad futura de una arteriosclerosis. Otra cosa, sabéis que el único colesterol que hace mal, que verdaderamente te daña los tejidos, es el colesterol oxidado, la LDL oxidada. Y por la LDL estar oxidada va a activar el factor de quimoatracción de los monócitos que van a llegar a la arteria y van a empezar todo un desarrollo bioquímico de inflamación que generará futuramente la calcificación en las células espumosas. Entonces, por tener esos marcadores mesenquimales aquí, el marcador del colágeno, de la fibronectina, de las células endoteliales, todos estos marcadores van a estimular la producción de colágeno, aumentar la flexibilidad de las arterias y las venas y impedir la migración de los factores de los monócitos y después su conversión en macrófagos, que después va a comer el LDL oxidado y va a quedar como célula inflamatoria espumosa. Entonces podemos aquí impedir, prevenir la asociación del colesterol oxidado con la aterosclerosis, por ejemplo. Aquí tenemos también la inhibición del óxido nítrico oxidado.
una mejor oxigenación, impidiendo, por ejemplo, la reperfusión de nuevo, y una proliferación de los cardiomianócitos, porque tenemos aquí receptores interesantísimos de factores de crecimiento mesenquimales. Por eso el corazón. La persona no tiene que sufrir del corazón. Como hacemos una revitalización preventiva, vamos a inducir esos estratos para mejorar su calidad de vida, para impedir que sus procesos del envejecimiento sucedan de una forma patológica. Amigos, tenemos después el cerebro. Después de tomar cannabis, ¿no? Y hacer todo el tratamiento con los endocannabinoides y todo, vamos a hacer un poquito también de células del cerebro. Y aquí vamos a inducir la neuroplasticidad, es lo más importante, capacidad de conexión y hacer sinapsis. Cuanto más mayor la persona es, más posibilidad de neuroplasticidad tiene. Esto de decir que cuando eres chico tienes más capacidad neuroplástica de lo que cuando es mayor, es mentira. Toda la gente tiene capacidad de reparación neuroplástica. Por ejemplo, una historia muy corta. Tenía un chef de cocina que sufrió un traumatismo craneano. Entonces no podía más sentir el gusto, el olfato, sentir nada de la comida. Y hizo una torta extremadamente salada, nadie lo comió. Y dijo, mira, tú no sabes más poner sal en tu comida, tú no eres más un chef. El hombre se quedó depresivo y durante 10 años en su vida iba a los mercados todos los días para sentir los perfumes de las plantas, intentar sentir el gusto de la comida, y etc. Después de 10 años haciendo esto, volvió a tener las sensaciones y pudo poco a poco recuperar su profesión de chef. Esto es la neuroplasticidad. Ahora, lo que estoy diciendo aquí es que si aplicáis un tratamiento con cerebro, con tejidos y cerebros, podéis dar a estos pacientes, por ejemplo, los factores más importantes de neuroplasticidad, que son el CREB y el BDNF, factor derivado del neurotrófico. Estos dos factores van a desarrollar mucho más transmisiones y van a recuperar las neuronas que pueden sufrir oxidación. Y por eso yo digo que el cerebro te va a inducir neuroplasticidad, te va a hacer una regulación de los neurotransmisores o neurotransmisoras, tiene un poquito de dopamina, siempre tiene las hormonas dentro de las células, activa la sinapsis y tiene los factores del crecimiento. Si queréis integrar con omega 3, mejor todavía. Hacer un tratamiento con células del cerebro y omega 3 y más, algunos polifenoles, por ejemplo, resveratrol, epigalocatequino-galato, son espectaculares para trabajar con los pacientes. Ahora, tenemos el adrenal. La glándula adrenal está relacionada con el estrés adrenocortical moderado, muy hablado en los congresos de medicina anti-aging. Y aquí vamos a regular el cortisol. Y por regular el cortisol tenemos la primera regulación, que es inmunitaria. Y la segunda regulación, que es hormonal. Mejorar la calidad inmunológica y hormonal de un paciente para que no quede tan fatigado, para que no se quede con insomnias, con depresiones relacionadas a su fatiga. Entonces, es una modulación interesante del cortisol, una modulación de la adrenalina y noradrenalina. Podemos aquí tener también una expresión hormonal sexual porque, como sabéis, el cortisol regula la deshidroepiandrosterona y por su vez testosterona y etc. Y el control de la inflamación. Aquí, por ejemplo, pasamos a la parte sexual. Para quien hace tratamiento hormonal bioidéntico, que es fantástico, podemos, junto con los estrógenos, progesterona, testosterona, hormonas del crecimiento bioidénticos, añadir las células de testis, por ejemplo. Las células tienen un poquito de testosterona, muy natural, pero muy poquito, y tienen los otros factores que te van a activar la fertilidad y libido, principalmente en los hombres que tienen disminución de la motilidad del espermatozoide. Entonces aquí la testosterona va a te ayudar con la fertilidad y libido, claro. Eso necesita, ¿no? Estás mayor, pero tienes que, ¿no?, trabajar un poquito tu performance física. Entonces, tenemos aquí el fortalecimiento muscular. Mucha gente que va al gimnasio, que quiere hacer ejercicio, no logra tener músculos y con los estratos de testis puede ayudar a activar toda la formación muscular. La fatiga te da fuerza, te da gana de hacer cosas y principalmente indicado en los casos de andropausia y menopausia. Pero no solo a las personas que están cansadas, a las personas que tienen mala respuesta al ejercicio físico y todo lo que también es de cansancio mental, porque la testis puede ayudar la actividad de la concentración y memoria. Y las mujeres, juntamente con la placenta, por ejemplo, y con el tratamiento hormonal bioidéntico, podemos dar el ovario.
que allí tiene todas las células germinales para activar la fertilidad. Muchas mujeres que pueden tener pasado por la fertilización in vitro o por la reproducción asistida y todo más, y todavía no consiguen tener hijos, quizá podéis ayudar. Eso no es milagros, gracias, no es milagroso, por favor, aquí. Estoy diciendo que esto puede ayudar, dar un apoyo quizá a la persona, mejor, tener una posibilidad mayor. Yo tengo una paciente que hizo esto más la fertilización in vitro. En la primera fertilización, nada. En la segunda, ya tenía más células disponibles y pudo tener un hijo. No es que esto fue la base, pero ayudó con que tuviera más células, ¿ok? Bueno, regulación menstrual, muchas veces endometriosis, problemas graves de desregulación menstrual. Esto te puede ayudar de una forma sencilla, antes de empezar con los tratamientos hormonales quizá. Y la menopausia y fatiga y depresión. Muchas mujeres que tienen depresión tienen porque no tienen estrógeno y progesterona. Y esto te puede ayudar en un principio. Y después añadiendo con la terapia hormonal, perfecto. Amigos, vamos a pasar aquí para la parte más práctica. Voy a pasar 2 casos clínicos sencillos. El primero es que yo trabajé con los congelados solo. Okay, entonces he trabajado solamente con las células que tenían los estratos, los factores de crecimiento y todo más. Elegí timo, corazón, vaso, cerebro, placenta, adrenal, hígado, ovario y testis. Es una mujer. Y cordón umbilical, como he explicado hasta ahora. Entonces dividí 3 días de la semana y durante 3 semanas hice el tratamiento. Entonces hice el timo, el vaso y el hígado, más la inmunidad y la desintoxicación en la primera semana. Entonces la paciente venía, hacía una inyección intramuscular, el producto tiene que estar suspendido en 5 mililitros, entonces yo hacía la suspensión 5 mililitros, intramuscular, y se iba a casa. Miércoles volvía, hacía el vaso, viernes volvía, hacía el hígado. Después en la otra semana, regeneración. Entonces, es difícil, ¿sabes? Para quien es brasileño hablar es complicado. Bueno, entonces vamos a ver aquí. El cordón umbilical lunes, placenta miércoles, ovario testis viernes. Estos 2 he puesto juntos, 2 estratos. Entonces aquí 10 mililitros de inyección. Bueno, para la revitalización esto no es tan complicado. Y la cuarta semana, la reparación de los órganos, de la parte más importante de los tejidos, que es corazón, cerebro y adrenal. Reparar la fatiga, reparar la calidad hormonal, principalmente la parte de la neuroplasticidad. Entonces, aquí terminé con 3 semanas e hice conjuntamente a estas inyecciones las cápsulas. Entonces, los mismos estratos que veis aquí, he puesto también cápsulas, 1 o 2 cápsulas por día, para que la persona pueda tener máximo de respuesta en poco tiempo. Ahí van a me preguntar, Ronnie, pero ¿cuánto tiempo después ves resultado? Esto es muy subjetivo. Si queréis hacer una prevención, es difícil ver resultados. Si queréis hacer tratamientos con estas células, podéis empezar a ver después de un mes. Entonces tenéis que hablar con sus pacientes. Mira, no es hacer la inyección y mañana estar como volando y haciendo todo, maratonas y todo. Tienes que tener paciencia. Muchas veces lo que hago es analíticas de inmunofenotipaje, principalmente en el caso del timo, ver la CD4, CD8, células dendríticas, natural killers, todas las poblaciones celulares antes, después de un mes del tratamiento y consecuentemente 1 mes después y más 1 mes después. Follow-up 3 meses, 6 meses. Entonces, con esto puedo ver la respuesta inmunológica de la persona. Ahora, los estratos de cerebro, corazón, etc., son más complicados de ver las respuestas, pero se puede ver cuando la persona tiene una aterosclerosis o una pequeña calcificación vista en ecografía y después ves el resultado que la calcificación estaba a 70%, ahora está a 50 o 40. ¿Okay? Eso también se puede ver por ecografía. Bueno, vamos a pasar para la segunda. La segunda es una mezcla donde tengo los estratos congelados con mucho más células y hormonas y un apoyo con los liofilizados que tienen aminoácidos, proteínas, péptidos, pero no estratos celulares y tejidos. Estos van a dar una activación como coenzimas, una activación coenzimática. Mientras el primero es un substrato, el segundo será una activación coenzimática. Entonces elegí
un montón de cosas: timo, vaso, médula ósea, hígado, placenta, adrenal, cerebro, otras cosas, tiroide, ovario, testis, placenta, cutis, cordón umbilical, corazón, músculo, estómago, intestino. Entonces pensé en todo lo que podía pensar para todos los órganos: mejorar la calidad de la disbiose intestinal, trabajar la acidez del estómago, mejorar la calidad de la tiroides y todo lo que he podido. Y para dar soporte he puesto hipófisis debido a la fatiga adrenal y la regulación inmunitaria, hipotálamo, glándula hominis, que es un poquito de cada célula, y cartílago, por el principio del colágeno. Entonces distribuí esto en 5 semanas. Aquí tenemos, la primera semana he puesto 2 factores celulares juntos. Entonces aquí puedes hacer 2 de factores celulares pesados en 10 mililitros máximo, ¿ok? O entonces uno de factores congelados y uno liofilizado. Esos van dentro de la misma jeringa, la misma cosa, para no tener muchas pinchaciones en la persona. Entonces aquí he puesto timo y vaso, inmunidad, punto, primero día. En el segundo día, médula ósea, para mejorar calidad de todo lo que es hueso, inmunidad y hueso. Después, hígado y páncreas. Entonces, trabajé los órganos más básicos y la desintoxicación e inmunidad en primera línea. Después, la segunda, adrenal y cerebro, por el tema de la fatiga y el cortisol. Hipófisis, hipotálamo y tiroide. Entonces, el metabolismo de la fatiga. Al final, la tercera semana, ovario y testis, placenta y cutis y cordón umbilical. Aquí es más anti-aging, básico. Después, cuarta semana, corazón, músculo, arteria y vena. Y a la quinta semana, glándula hominis, que es un poquito de cada una, es como una revisión de todo, estómago, intestino y cartílago. Y al final, 5 semanas de terapéutica, que también estaban asociadas a suplementos alimenticios, ¿no? Alimenticios, gracias, suplementos alimenticios y más cápsulas de células. Bueno, amigos, yo pienso que aparte de esto podéis también trabajar muy bien con los endovenosos, con la vitamina C añadida al timo, con el glutatión endovenoso añadido al timo, con el reemplazamiento hormonal bioidéntico. Entonces, esto no es una terapéutica para hacer sola. Se puede hacer sola, pero integrada todavía es mejor. Entonces, imagináis que hacéis el plasma, los factores de plasma ricos en plaquetas. Y después del plasma hacéis la terapia celular xenogénica. Todo esto va a añadir calidad de vida a vuestros pacientes. Bueno, por eso, al final, les digo que no somos hechos por drogas, somos hechos por células. Y si queréis, yo voy a hacer un taller práctico a las 6 de la tarde. Y si queréis, podéis también hablar conmigo. Esto es una fotografía de Florencia, Firenze, Italia, comiendo un helado maravilloso, porque tenemos que estar longevos, con salud, y mi máxima es sexo, vino y chocolate. Con estos 3 estáis perfecto. Muchas gracias, amigos, por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mayor información, contáctese con la Sociedad Alemana para la Timoterapia.